El título de esta ponencia es Una fuerza del pasado, la influencia de Pablo Pasolini en el cine chileno de hoy. Y cuando hablo de influencia me refiero a una herencia histórica, una herencia literaria, un legado filmográfico que de alguna u otra manera ha pavimentado el camino para realizadores contemporáneos, principalmente chilenos a mi gusto, porque creo que la Italia de los 70 y el Chile de los últimos 15 años tienen varios puntos en común. Y para ser más específico, la Roma de los 70 y la Santiago actual. En ese sentido, el cine chileno de hoy voy a tomar obras de los últimos 15 años, algunas conocidas, algunas óperas primas, y otros trabajos ya de directores un poquito más consagrados. Y cuando me refiero a cine chileno, me refiero a cine chileno, cine hecho en Chile por chilenos, porque es una categoría indefinible. Tenemos desde Rey, de Nils Atala, hasta Los niños de Maite Alberdi, tenemos las películas de Pablo Larraín, que no están siendo consideradas en esta evaluación naturalmente porque las películas que están aquí tienen y buscan una reflexión desde lo formal. Es decir, transgreden, digamos, las maneras comunes y corrientes de hacer cine y buscan, de alguna manera, incorporar elementos, a mi modo de ver, pasolinianos. Vamos a ver por qué. La primera parte es esto que he llamado marginalidad burguesa. Pasolini, en una de sus entrevistas con Jean Duflo, un francés, decía que él sentía un amor irracional por el pobre. El pobre representaba los valores ancestrales de pureza. Mientras más pobre, más puro, decía Pasolini. Y en ese sentido, el pobre para Pasolini, o quienes se movían en los márgenes de la ciudad, eran catalogados para él en un estado pre-civilización, una especie de barbarie que Pasolini definía y llamaba. Era la barbarie a la que Pasolini apostaba, la que él quería retratar de manera y consagrar de alguna manera en el cine. Entonces Pasolini, en la elección de su elenco, era bien específico, porque las manos transmitían una historia, los rostros, los dientes, los ojos, las miradas. Esos personajes que Pasolini defendía en sus libros y en su teoría, eran los personajes que de alguna u otra manera representaban la historia de las comunidades. Aquí hay una cita pequeña que dice: nosotros los burgueses somos todos racistas, pero yo no quiero serlo, y quiero que un maletero sea un maletero es una persona que construye maletas en Italia. Esto es que no sea ni una imagen que me gusta, ni el portavoz de mi filosofía. Esto en el contexto de una discusión con Bertolucci, cuando Bertolucci le decía: si vas a tomar un maletero, al menos ponle palabras filosóficas en su boca. Pero Pasolini decía: no quiero que sea aquello que yo quiero que sea. Quiero que simplemente transmita lo que él tenía que transmitir. Y en ese sentido es transversal en su filmografía la elocuencia con respecto a esta máxima. Sus personajes son portavoces semiológicamente de las comunidades. Las manos, los textos, cómo se mueven, cómo hablan, de alguna manera transmiten la psicología social de estas comunidades que de alguna manera trata de representar. Entonces vamos a mostrarles varios fragmentos, los voy a ir guiando un poco para que vayamos entendiendo la progresión en las búsquedas de Pasolini y cómo se van conectando un poco con nuestra filmografía. Vamos a partir con la primera escena de Catone. Para los que la han visto pueden reencontrarse con ella, y para los que no, vamos a ir viendo pedacito y entendiendo cómo va progresando. Ecco la fine del mondo. Fatemelo bene, non va mai visto del giorno, ho sempre visto all'oscuro. Ma che vanno fatto sciopero i donne? Oh, ma ancora non sei morto? E poi non hai detto che lavora ammazza la gente. È sempre una morte onorata. Avanti, da retta un amico. Smetti da lavorare. Entra pure te nella società da mettere cose in maglie. Ma chi vuoi fa fa? Ma andatevene a dormire la notte invece di andare a giocare a carte. Mi farete tutti uscire dall'obitorio. Ecco, chi lo sa. Ascolta, vieni un po' qua, di un po' te a sti buffoni e il fatto del poro Barberone. Eri presente l'altro ieri quando il Barberone ha voluto fare qua la scommessa con tedesche e pepperpolle? Sì. Ha detto che lui si sarebbe mangiato un chilo di patate e una sporta di cachì e che dopo un quarto d'ora si faceva il bagno e non gli faceva niente. Sì, beh. Però Pepperpolle gli ha detto che lui si doveva attraversare tutto fiume, andare e tornare, e non solo entrare dentro e uscire fuori. Sì. Non è morto per indigestione quello, è morto per la stanchezza. Ma quando l'attraversava mai il fiume quello? Ma falla finire, ignorante. Non lo sai che quando uno ha mangiato il bagno non se lo può fare? Muore. Non lo sai che la reazione dal caldo al freddo ferma tutto l'apparato digerente, ferma la reazione del sangue e buonanotte ai suonatori. Stanotte ho perso tutti i soldi.
Però c'ho sempre un anello da scommettere. Scommetti sì, c'hai coraggio, c'hai tutta la lingua, c'hai. Ah, ma allora sei proprio pignolo. Sì, scommetto. Te voglio far morire pure a te. Va, va. E tanto che c'è sta a tutto il mondo, te. Oh no, sta fatto risate, va. Va, tanto al Camposanto c'è posto per tutti. A Sabino, vedi che coraggio che c'ha tuo fratello. C'eravamo tutti così, Italia, abbiamo vinto la guerra. E ricordati, oltre alla scommessa dell'anello, dopo se gliela faccio le spuro pure Fatto chiaro che te servirà. No, ma io pure te. Hai visto mai tuo fratello che perché essere anniversario? Ma io devo andare a lavorare. A lavorare? A bestemmiato! Bueno, creo que las películas son mucho más elocuentes de lo que yo pueda de alguna manera reducirlo en palabras. Como ya decía Samuel, estos personajes de Acatones fueron sacados de las borgatas de las poblaciones de Roma, y es cosa de ver sus rostros. Eso es una persona, un florero con un diente que se mueve así torpe. Lo que ustedes escucharon no es italiano, es romanesco, es un dialecto propio de las periferias de Italia, la periferia de Roma, que todavía pareciera conservar esta especie de tradición perdida. En ese sentido nos encontramos con una película de un director chileno que se llama Matías Venable, se llama Raúl, fue estrenada en 2015, que cuenta la historia de un peluquero que no tiene historias propias que contar. Entonces de sus clientes va sacando historias y va haciendo las propias. Esto es en el barrio de San Diego. Y lo especial de esta película es que dentro de un elenco lleno de actores de tablas, televisión y todo, aparece de pronto un personaje sacado de un mundo pasoliniano. Un personaje que es una escena súper extraña, típica, resalta, pero hay una búsqueda del director por encontrar directamente aquella verdad, la verdad del barrio de San Diego. A mi gusto se siente un poco obsceno, ¿no?, el uso de este personaje en este caso, la distancia con que lo filma el director. Pero me llama la atención cómo una generación comienza de pronto a volcarse hacia las periferias, a girar la mirada en búsqueda de esta especie de tradición perdida. Veamos un pedacito de... El verano, como el verano es malo, y a la venta de helado me gustaba mucho porque se deshacían. Entonces terminaba cambiándome los helados. Entonces de repente un día de un socio que conozco de la esquina cuida autos. No trabajaba los sábados y domingos. Entonces un día yo empecé a cuidar autos los sábados y domingos a las puras esquinas. Y el día de semana me ponía a cuidar autos, para vender amigos. Ahí conozco gente de casi toda la vida ahí porque yo nací en ese barrio. De repente llega y a mí me rentan todos los días, porque me lo paso fumando. Voy a llegar allá frente hoy en día, ya no sé que voy a llegar. Ay, estoy acostumbrado que me dan todos los días el mismo cuento de digo, el que más se cuida, el que más se enferma. ¿Ah? No es igual que esa mujer más se pinta, más cosas le cuidan, más cosas le pasan. Yo conozco gente que nunca ha fumado y se ha enfermado el pulmón, no solamente del cigarro, porque la mama, el ovario, todo eso, la pelota, son todo cáncer. Y eso no va a poner puro cigarro. Pero yo, ¿cómo se llama? Raúl. No. Me presento, sé que lo digo, mucho gusto conocerlo. Esta película fue escrita en 2011, filmada en 2012, y es relevante porque hay la brecha generacional con Manuel de Rivera, que es de Christopher Murray, es muy pequeña. Manuel de Rivera fue una película que se estrenó en el Festival de Cine de Rotterdam, y es la historia de un señor que hereda una isla en Calbuco y trata de construir su casa ahí. También Murray, igual que Venable, tratan de buscar esta especie de relatos dialectales quebrados en estos personajes marginales. Pero a diferencia de Venables, Murray lo que hace es hace este retrato más integral. Trata de que haya el entorno que rodea a este personaje sea absolutamente fiel y sacado de aquella comunidad. Veamos un pedacito de Manuel Rivera para que puedan entender un poco de lo que hablo. Y un bar, ¿sabía dónde hay uno cerca? ¿Y por ahí? Ahí vamos.
Mi mamá se casó con mi papá está muerto, años. Mi mamá está muerta, 14 años está muerta, ay, mi mamá. Digo, mi mamita tiene familia aquí en la isla, a la isla para acá, la isla Chechi. Mi mamá tiene familia ahí. Pero está muerto, sus hermanos de mi mamá murieron todos. Mi tío Fray murió, hermano de mi mamá, mi tío Fray igual. Murieron todos sus hermanos muertos. Digo, ¿qué plata vive? Una pensión. Yo creo que algo 50 luz, 40 luz. Sin violencia, sin violencia. No grabas, no, nunca, le falta el hospital. No. Ahí está la parte ahí. Alto. ¿Lo gusta? No, dale beso. Yo que nadie me gusta. Dale beso. Ya. Dale beso. Marita, ¿De dónde? Porque no trabajo. Y si trabajar, no trabajo. No hay dinero. Usted me conociera a mí, como soy yo. Pero es que lo que pasa es que a mí no me quieren pagar menos. No me pagan nada. Mira, me están pagando, puta, yo estoy comprando una siembra de... Puta, yo a Don José, yo a Don José, le presté mi arado, no me da devuelto ni. No me da devuelto. Christopher Murray es un director que ha sido criticado por la comunidad audiovisual porque, así como Venables, pertenecen a una esfera social muy privilegiada y se sumergen y se apropian de estos relatos, digamos, periféricos, así como hablaban de Pasolini en alguna época que era un turista en las borgatas. Murray también es criticado por esta búsqueda de hipermarginalidad. Personalmente, en esta película, en Manuel de Rivera, que fue la que vimos recién, la escena destaca porque la permanencia del director en ese bar es excesiva y prolongada. O sea, el tipo se queda, pareciera tener algún tipo de fascinación con este dialecto de estas personas perdidas y se queda ahí distante, retratando. Sin embargo, Christopher Murray evoluciona en su filmografía y en 2017 estrena en Venecia El Cristo Ciego, una película en la que pasa por un prisma estético esta misma marginalidad. Es la parábola de un hombre que cree que es Cristo y que viaja por el norte a hacer un milagro por un amigo que está por perder una pierna. Aquí es donde este es el apogeo de la búsqueda de Murray por combinar lo religioso con lo marginal, siguiendo siempre una referencia fotográfica clara, la lucha de la finestra que se llama, que es este efecto, siempre la luz que viene naturalista de la ventana, muy renacentista. Le damos un pedacito del Cristo Ciego para que puedan entender la evolución del cine de Murray y cómo se va conectando con el cine de Pasolini. Él identificó a Pasolini como su principal referente, el Evangelio según San Mateo para esta película, como también el Diario Cura Rural de Bresson y Andrei Rublev de Tarkovsky. ¿Qué le pasa? Esta weón veneno culiao. Que gana. Lo más penca que te deja atrapado. No te deja salir. Creo que no tengo salida. Estoy cagado. Soy un buen muerto en vida. ¿Ya pidió ayuda? Mira, yo creo mucho en Dios. Pero igual creo que no tengo salvación. Sí, bueno, aquí. En el mundo somos 7.000 millones de habitantes. 6.990 y tanto tiene salvación. El 7.000 que soy yo,
no tiene salvación ese hombre. Cosa que creen nomás. ¿Tú me podrías quitar esta angustia con que tengo de eso? Tú me dices que puedes hacerlo. Te lo pido. Que me quites esta angustia que tengo acá. Bueno, la proyección no se condice obviamente con la imagen, pero podemos ver en el rostro de este personaje la historia que transmite, el ojo desviado, las manos tiritonas, ásperas, gruesas. Murray tiene esta búsqueda visceral en sus personajes y en su elenco, y le gusta trabajar también con no actores y trabajarlos y trabajarlos y trabajarlos. La película está en Netflix por si les interesa. Tiene textos sacados del corazón del norte, pero siempre con esta distancia. Podemos ver la formalidad de la cámara en la distancia del cine de Murray. Y aquí es donde yo hago la diferencia con el cine de Pasolini, porque si bien también tiene mucha referencia pictórica, Pasolini dice la razón de la simpleza con la que está filmada la película, refiriéndose a Catone, no era luchar contra la técnica, sino una razón más profunda. Era mi modo de ver la realidad como una aparición sagrada. Y la sacralidad es muy simple, es siempre simple. Entonces podemos ver un pedacito de su película, el de Cameron, donde queda esto plasmado. No vamos a entrar en el dialecto propio napoletano y las razones por las cuales lo adaptó a Nápoles, pero fíjense en las referencias. Giotto, está Velázquez, están los frescos toscanos. Sin embargo, está filmado con una simpleza genial, óptica angular, cámara en mano. Lo que Pasolini busca es retratar la comunidad y ser lo más fiel a la psicología y a las dinámicas al interior de la comunidad. El de Cameron de Boccaccio pasa principalmente en Florencia. Y esta historia particular es napoletana, pero Pasolini adapta la historia completa a Nápoles porque siente que el dialecto napoletano se mantiene aún vivo, a diferencia de la favela fiorentina. Entonces, la comprensión de Pasolini de las diferencias entre un dialecto y otro es tan grande que le parece que la adaptación a Boccaccio tiene que ser de alguna manera fiel a la fuerza dialectal de la favela de aquella época, la favela del idioma toscano fiorentino. Pero se puede ver en la filmografía de Pasolini que no tiene una mirada paternalista con respecto a sus personajes ni con respecto a la pobreza que él trata de retratar, a diferencia de Venales y Murray, que se alejan, son distantes, son acusatorios. Pasolini de alguna manera está dentro, psicológica y psicológicamente en estas comunidades, pertenece, quiere a sus personajes, pero no los trata con este paternalismo y estas palmaditas en la espalda, que es la diferencia grande de esta marginalidad burguesa de la que trato de hablar. Una segunda parte es la parábola urbana. Traté de definirlo como parábola urbana porque también creo que es transversal la idea de la parábola, estos relatos en parábola a lo largo de la filmografía de Pasolini, y dentro de la parábola hay una crítica grande a la burguesía, al Estado. Está Pórchile, está Saló, está Teorema. Son parábolas situadas, digamos, en el interior de la urbe, y se encuentra de alguna manera esta idea de que la barbarie representa un estado superior de moral. La barbarie es decir, salir de la civilización, alejarse, expulsarse. Y nos encontramos con una cita que refuerza un poco esto, que dice la característica de las civilizaciones campesinas, de las civilizaciones sagradas, por tanto, es no encontrar la naturaleza natural. Confieso que la palabra barbarie es la palabra que más me gusta del mundo, sencillamente porque la barbarie es el estado que precede a la civilización. Y ahí cuando nos encontramos con Teorema, que es la parábola de una visita de Dios. Un hombre apuesto, inteligente, hermoso, va a una casa y hace el amor con todo. El papá, la mamá, la hermana, el hermano, la nana. Y de pronto ese amor se va, el hombre se va. Un día parte y la familia entra en crisis. Despojada de este amor, la madre se vuelve obsesionada con la imagen iconográfica del Dios católico, del Cristo. La nana se vuelve una santa, el hijo se vuelve un pintor. Cada uno entra en su pequeña crisis, y el papá, que era dueño de una fábrica importante en el norte de Italia, deja su fábrica, la regala a los trabajadores, se desnuda y camina por el desierto, se expulsa de la ciudad. La idea de abandonar la representación de la ciudad en esta parábola es muy fuerte. Interesante es esta película de 2007 que se llama El peje sapo, un director llamado José Luis Sepúlveda,
que, a diferencia de Pasolini, que el teorema explora el autoexilio, digamos, de la ciudad, el hombre despojado de toda humanidad, se va y abandona la civilización, el Peje Sapo comienza con un hombre que ya ha sido exiliado, un hombre que parte unos arrieros recogiendo un hombre que ha ido a suicidarse un río y lo recogen semidesnudo y lo llevan a un pueblo que no tiene nombre. En este pueblo que no tiene nombre, que es habitado por personajes que no saben cuánto tiempo llevan ahí, que parece que también el río los ha devuelto, comienza poco a poco este hombre a recuperar su humanidad, y en este caso es una humanidad más pérfida. Es una película que no está escrita en prosa, digamos, no es prosódica, no tiene tres actos comunes y corrientes con el arco del personaje, sino que es una película que tiene una progresión paisajística. Es el hombre que vuelve a la ciudad. Y en ese sentido es súper interesante porque Sepúlveda abandona las formalidades y se lanza hacia un cine lírico, un cine sugerente que no tiene ninguna autoridad moral por sobre su devenir, digamos. El hombre que camina y toma piedras y las deja de un lado a otro, les deja de un lado a otro. Hay algo de redención en esta búsqueda por volver a la ciudad, por este hombre que ha perdido esa humanidad y que poco a poco la va recuperando, pero esta humanidad termina siendo un elemento de corrupción. El hombre vuelve a ser quien era y eso es un personaje absolutamente nefasto. Es importante mencionar que el Peje Sapo es del 2007, Manuel de Rivera es del 2010, Raúl es del 2011, Ocaso de Theo Kurt, una película que también tiene como protagonista un personaje que no es actor, que es un cuidador de una casa, un tipo que vive y se mueve a 2 por hora, y es un estudio de personaje también absolutamente invisible y olvidado. Es del 2010 esa película. Mitómana del 2010 también, Aztlán, otro cortometraje de Carolina Brizuela del 2009. O sea, hay una generación del 2007, del 2015, 2017, si queremos, con Murray llegando con El Cristo Ciego, en una búsqueda por mirar hacia las márgenes, por tratar de explorar o llegar de alguna manera a esta organicidad perdida, a esta realidad ubicada en un terruño dejado atrás en alguna parte. Ese efecto en Santiago se produce naturalmente por el impacto inmobiliario y por la expulsión a los extramundos de algo de tradición que queda. Y creo que es algo que también tocaba Pasolini en su época y sobre todo con su obra, desde Poesía en forma de rosa hasta La religión de mi tiempo. Pasolini toca esta nostalgia por el barrio perdido, por una tradición que ya no existe, por el pobre, que en alguna época representó algo que ya no representa. Siguiendo con la idea de las parábolas urbanas, Mitómana, una co-dirección entre José Luis Sepúlveda y Carolina Brizuela, es un relato dantesco. Es una actriz que quiere interpretar un personaje marginal y por lo tanto se sumerge, una actriz que vive en Las Condes, baja y se sumerge, digamos, pasando estadios, acompañada de una niñita que hace el rol de Virgilio, para de alguna manera poder interpretar ese personaje. Y poco a poco va despojándose de su vanidad y termina en un acto mágico de que un ciego le corta el pelo en una casa y termina finalmente abandonando aquella vanidad y aquellas mentiras, digamos, que rodean su personaje. Mitómana es una película dantesca de inicio a fin. Es una parábola pura y dura, pero que está articulada dentro de una lógica lírica. Es decir, es una película misteriosa, es una película que abre más preguntas de las que responde y que evoca, digamos, al espectador a enfrentarse con sus propios demonios, sus propias mentiras. Es bien interesante esta película, vamos a ver un pedacito para que entiendan, porque creo que las películas de Brizuela y Sepúlveda hay que verlas enteras para entender bien cómo funciona, pero con el cine de Carolina Brizuela y José Luis Sepúlveda es un cine despojado de las convenciones clásicas, industriales, de cómo se articulan las películas. Ella es porteña y él es de La Pintana. Entonces, si pueden notar la diferencia con los otros dos autores que vienen de un sector mucho más privilegiado, la distancia con la cual retratan estos personajes, se vuelve casi dialectal. O sea, hay una fascinación por estos relatos perdidos, por estos personajes que hablan y la cámara se queda fija, registrando. En cambio con ellos, que provienen, digamos, del mundo que retratan, su búsqueda no es dialectal ni lingüística, sino que es estilística. Es decir, buscan una manera de contar aquello que para ellos es natural, representando las inquietudes de quienes los rodean. Y eso los vuelve súper interesantes y también son palabras del propio Pasolini en su semiología de la realidad. Esta diferencia
entre el director burgués que retrata una comunidad y el director que está adentro, la diferencia entre cómo retratan desde la lingüística o desde el estilo de la imagen. Ya para terminar, nos pasamos a la última parte que titulé Estos escritos corsarios en honor a un libro que tiene Pasolini, pero es la crítica en lo formal. Pasolini era, como decía Samuel también, un tipo duro, digamos, y criticaba tupido y parejo, pero detrás de su crítica, que en algún punto también definió de textual para contar dramas de padres y madres, sus propios dramas, de su padre y su madre, Pasolini encontró una manera de dialogar con lo plástico, con la forma, con la piel como última frontera, digamos, de resistencia. Y vamos a ver dos pedacitos, uno de Pasolini y otro también de José Luis Sepúlveda, un cortometraje que dura 20 minutos, en el que también la idea del escándalo está presente en todos lados. Este es un pedacito de la última entrevista que le hicieron, que es: escandalizar es un derecho, ser escandalizado es un placer, y quien niega el placer de ser escandalizado es moralista, un así llamado moralista. Entonces Pasolini y Sepúlveda comparten la idea de ser unos escandalizadores de inicio a fin. Sepúlveda ni siquiera va a los festivales de cine, manda sus películas y no le interesa, digamos, o al menos es el personaje que ha construido en torno al mismo. Pero en El Destapador y en Saló, que es el pedacito que vamos a ver, se encuentran iconográficamente temas religiosos y también la piel y el orgasmo como último acto de protesta. Entonces hay una diferencia de 50 años y puede que ni siquiera en Sepúlveda sea un referente claro. De hecho, me atrevería a decir que no lo es, que ni siquiera conoce la filmografía de Pasolini. Pasolini muestra a un burgués, un representante del estado de Saló, en este caso desde una tarima, viendo con unos binoculares cómo sus compañeros destrozan la piel de otras personas y se excita con eso. Y 50 años después Sepúlveda le dice: aquí estamos, duele, pero la piel resiste. Eso es todo. Muchas gracias.